Ahí está. Vamos a dar algunas informaciones generales sobre nuestro trabajo. Esperen que un ratito voy a buscar mi anotación. Ahí. Bueno, recuerden que les había dicho yo que les iba a avisar dónde me van a enviar el trabajo cuando terminen, ¿verdad? Hasta el próximo viernes tenemos tiempo. Hoy El de la estamos, conferencia. sí, el trabajo sobre la conferencia, el ensayo. Bueno, llamémosle ensayo, ¿sí? Yo en realidad quiero que ustedes hagan como ustedes se sientan a gustos. Puede ser un resumen, puede ser tipo eh, una monografía, pero también un poquito hablada obviamente con el punto de vista de ustedes, ¿verdad? Habíamos quedado que íbamos a entregarlo el viernes 7, que es el próximo de este viernes en noche. Quiero que anoten, chicos, porque eso no les pasé en el grupo. Si tienen voy a poner acá en el chat el correo al cual me van a enviar, porque creé un correo específicamente, exclusivamente, mejor dicho, para eso. Así, para que no se me mezcle con correos personales. Ahí hablé con Manu y estaba en la calle, le agarró el tráfico. Parece que hay manifestaciones y eso Ah, está Sí, por por la Marica de, López está todo cerrado. ¿De qué de se va esto ese? que, y la gente de los bares, restaurantes y eso creo. Ah, los propietarios de los locales gastronómicos que no quieren, no van a acatar las medidas. Ya, bueno, ahí les pasé el correo al cual me van a enviar el trabajo cuando terminen, ¿sí? Es Mars extensión uma@gmail.com, ¿sí? Ahí me van a enviar los trabajos cuando los vayan teniendo. Recuerden algunos aspectos puntuales e importantes de eso, chicos. El formato quiero que esté correcto, ¿sí? Ustedes ya conocen cuáles son los lineamientos de la APA, ya tuvieron metodología, ¿verdad? Tiene que estar justificado, tiene que estar espacio doble. Los márgenes no importa tanto, no importan tanto, pero los espacios y el Profe, justificado. ¿dónde enviaste? A ¿Cómo? mí no me llegó. ¿Dónde enviaste el correo? Acá está en el chat. Ah, De en mi el... parte para todo, sí, está bien. Ahí en el chat escribí. Profe, Hola, ¿pudiste ver Manu. el mío? Hola Hola, compañeros, hola Eli. profe. Buenas tardes, la man- bienvenido. Todavía, Eli, no miré. No tuve tiempo para nada este fin de semana. Esta semana, sí, después de que termine nuestra Hola, clase, mi amor. voy a revisar y veo si hay algo que corregir, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta, como les dije, es el formato, ¿sí? Que esté bien, espacio doble, justificado, mismo tipo de letra en todo el trabajo, no hagan un copy-pega con letras diferentes. Em, Carátula, por supuesto, portada, ¿verdad? Una pequeña introducción describiendo en qué consiste el trabajo y al final una pequeña conclusión sobre el mismo también. Y la bibliografía, por supuesto, anexada, inclusive si ustedes usaron o usan otros materiales que no son los que nosotros le pasamos, o sea, le suman otros materiales, eso también debe ir dentro de la bibliografía que utilizaron, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Y no se olviden también de realizar las actividades, ¿sí? No olviden realizar las actividades. A veces nos olvidamos porque obviamente tenemos muchas materias, ustedes, ¿verdad? Tienen muchas materias, entonces de repente se olvidan. No olviden eso porque influye, ya saben, en el promedio final, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar hoy nuestra clase. Em, Vamos a empezar con un pequeño, a ver, espérenme que un ratito voy a buscar lo que les iba a mostrar en, para empezar con esto, nuestra clase de hoy, ¿sí? Aquí está. Bueno, a ver en un ratito, chicos. Ya saben que mi pobre computadora ya está muy viejita, ya está lenta, entonces le tenemos que tener un poquito de paciencia.
Bueno. Esperen que... Ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, que a lo mejor ustedes ya saben lo que es, como siempre les digo, porque siempre en las asignaturas de psicología, en todas casi se habla de lo mismo con el enfoque de la asignatura. Están viendo ahí, ¿verdad? ¿Qué son estos iconos, estas imágenes que representan para ustedes? Emociones, Muy bien, emociones. ¿Qué más puede ser aparte de las emociones? estado de ánimo, no sé si es lo mismo. Bien, emociones que tiene que ver con los estados de ánimo. Algo más intenso que las emociones y más duradero. Sentimientos, Muy bien, sentimientos. ¿Cómo se denomina eso a todo eso que mencionamos, emociones, sentimientos? Y actualmente ya no se habla tanto de pasiones, ya ese término está un poquito ya desfasado, pero también se utilizaba anteriormente dentro de la psicología el término pasión, ¿verdad? Que representaba es como una emoción mucho más intensa y prolongada, ¿sí? Entonces, la afectividad. claro, conducta afectiva, exactamente. Todo esto hace la afectividad. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y vamos a contextualizarlo con lo que es la antropología, porque recuerden que la antropología sienta las bases para el estudio del hombre, ¿sí? Y nosotros entramos hoy a la unidad número 6, que tiene que ver justamente con la conducta afectiva, ¿sí? Aquí nosotros vemos diferentes expresiones, ¿sí? Y le digo expresiones porque cuando hablamos de emociones o cuando hablamos de conducta afectiva, es muy difícil que las emociones y los sentimientos de repente, se expresen sin eh, se manifiesten sin una expresión física o gestual o corpórea de esa emoción, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos el enojo, o puede ser la ira, ¿verdad? Aquí también una molestia de repente, no sé, que sería no sé, cansancio, que no es una emoción en sí, pero es un estado, duda quizás, ¿verdad? Muchas emociones que en realidad, si esto vamos a ponernos a analizar, esta puede ser una interpretación muy subjetiva, ¿verdad? Pero fuera de eso, nosotros sabemos que cada uno de nosotros somos capaces de justamente sentir lo que, lo que, lo que percibimos y ser capaces de realizar algún tipo o de manifestar de forma corporal eso que sentimos de repente. ¿Sí? El ser humano tiene esa particularidad, eh, el hombre, ¿verdad? A diferencia de otros seres vivos, como siempre decimos. Entonces, hoy vamos a ver eso y vamos a empezar con la presentación y vamos a ir, mm, no quiero hacerlo demasiado teórico, quiero que vayamos interactuando un poquito porque em, esto es realmente algo que tenemos que saber porque es básico dentro de lo que es la psicología y por supuesto también desde el punto de vista antropológico, el estudio de las emociones es algo que tanto la antropología como la psicología social, la sociología y otras ciencias sociales han venido estudiando desde hace tiempo, ¿verdad? Em, Hay mucha confusión a veces cuando queremos hablar de emoción o de sentimiento, ¿sí? Anteriormente, como les mencioné, se hablaba mucho del término pasión, algo apasionado, ¿verdad? Eso tenía que ver con un estado, con una emoción mucho más intensa de la que habitualmente genera, por ejemplo, una molestia temporal o ocasional o momentánea, ¿verdad? Ejemplo, el amor. El amor siempre se consideró una pasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía las definiciones de pasión
que las pasiones desbordan o salen de los límites de la realidad. Muchas veces cuando uno se enamora mal, así como se suele decir vulgarmente, ¿verdad? Enamorarse mal, es capaz de hacer cosas que sobrepasan de repente los límites de la realidad, de lo que realmente corresponde, inclusive cosas que uno no se imagina. Pero con el correr de los años, ese término pasó, vamos a decir, a un plano un poco menos real, el término de pasión, porque justamente hacen mención a que las pasiones son como las emociones, pero más intensas. Es más, posiblemente a lo mejor cuando estudiamos psicología general, hablamos todavía de emociones, sentimientos y pasiones, ¿sí? Pero actualmente ya no se utiliza demasiado ese término. Se habla más de la conducta emocional que tiene que ver con las emociones y los sentimientos y en su generalidad con lo que es la conducta afectiva, con los afectos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poquito acá con nuestra unidad, la afectividad humana, ¿verdad? Y vamos a ir hablando de lo general primero, para ir entendiendo de a poco, sobre todo las emociones, es son las que vamos a estudiar más dentro de esta conducta afectiva, ¿sí? Nada nos resulta más familiar y cercano que la vivencia afectiva con la que se colorea la percepción subjetiva de la realidad, ¿sí? Sin embargo, esa misma subjetividad dificulta la toma de distancia frente al objeto de estudio y puede llevar a pensar que el mundo de la afectividad es irreductible a una comprensión racional. Aquí es donde siempre hablamos de la famosa disputa y sabemos que el corazón en realidad es un músculo, ¿verdad? O sea que es un... Dicen que el corazón no siente el dolor, ¿verdad? O sea que uno no puede decir me duele el corazón, ¿verdad? Pero se utiliza el corazón para representar lo que son los afectos, porque se habla que los afectos se expresan a través del corazón, desde el corazón. Entonces, para entender esto, ponemos ahí el cerebro por un lado, que representa la racionalidad, y el corazón por el otro lado, que representa los afectos, o los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Ustedes como ven en el dibujito, el corazón y el cerebro están en equilibrio. Bueno, Wow. eso es lo que realmente debe ser. Y eso es lo que es realmente. ¿A qué nos referimos con esto? De que cuando hablamos de conducta afectiva, no podemos dejar de mencionar que tienen también un tinte de racionalidad. ¿Por qué? Porque a veces lo que sentimos o las emociones que manifestamos tienen una base racional y después la conducta es la que se manifiesta nomás ya. O sea, los afectos son la conducta manifiesta de ese aspecto racional, ¿sí? Entonces es un error decir muchas veces que eh, el corazón me dice una cosa y la razón me dice otra cosa, pero al final termino haciéndole caso al corazón, ¿verdad? En realidad. No es que le hacemos caso al corazón. Pasa que muchas veces somos muy emocionales, o sea, somos de expresar demasiado las emociones que bloquean o es como que minimizan el efecto racional de las personas y obviamente afloran mayormente las emociones y por eso es que parece que cuando estamos emocionados o cuando expresamos una emoción o un sentimiento, la razón queda totalmente fuera de contexto y no es tan así, ¿sí? Entonces por eso es que nos dice acá que nos lleva a pensar eso, pero en realidad no es, ¿sí? Que el mundo queda reducido a una comprensión, o sea, escapa de la comprensión racional. En cambio, no es así tanto, ¿verdad? La comprensión de los fenómenos emocionales es el primer paso para el dominio y la educación de los mismos. Claro, ahí ya nos damos cuenta de que las emociones no escapan al sentido de la razón. ¿Por qué? Porque para que yo conozca y logre identificar mis emociones, primero tengo que analizarlas y estudiarlas, identificarlas. Y eso yo no lo hago con el corazón, yo lo hago con la razón. Ejemplo, bueno, tuve una situación en mi trabajo
me di cuenta de que había sido, yo no, tengo baja tolerancia a la frustración. Y cuando un trabajo no me salió, mi jefe me retó y enseguida empecé a sentir rabia, ira, empecé a, a sentirme mal, ¿verdad? Analizando y me di cuenta, bueno, ese tipo de juicios que hacemos van ligados con la razón, ¿sí? O sea que todas las situaciones que nosotros vamos pasando siempre tienen un tinte o un toque racional, ¿sí? Por más de que la emoción es la que prima, la razón también hace su parte dentro de ese proceso, ¿sí? Entonces, los afectos no son pura irracionalidad, o sea, no están fuera de contexto de la razón, ¿verdad? Sino un aspecto muy relevante de la personalidad humana. Por eso la libertad personal juega un papel decisivo en la configuración armoniosa de las emociones y constituye una tarea de hondo valor ético. Recuerden que la personalidad, el año que viene, cuando ustedes están en tercer curso, tienen una materia que se denomina psicología de la personalidad. Ahí van a comprender mucho más de lo que ustedes ya comprenden ahora sobre lo que es la personalidad. Que no es solamente aplicarse un test y los rasgos que me salen, esa es mi personalidad. Eso es simplemente la manifestación de algunos rasgos de tu personalidad. La verdadera personalidad tiene que ver con todo lo que yo soy. Emociones, sentimientos, conducta, pensamientos, habilidades, capacidades cognitivas, etcétera, ¿sí? También inclusive los valores y los principios que yo voy desarrollando o que yo voy de repente em, que se van desarrollando en mí con la experiencia, con el compartir con otras personas o con los valores que adquiero en mi casa, eso también tiene que ver con mi persona, o sea, con eso también tiene que ver mi personalidad. Mi personalidad también está conformada por eso que yo voy adquiriendo. Ustedes saben ya eso, ¿sí? Bueno, ¿se está entendiendo hasta acá, chicos? Si voy muy rápido, ¿me cortan? Oh, clarísimo. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Entonces hablemos de la afectividad humana en sí, que ya estamos ya estamos contextualizando, pero ahora vamos a centrarnos más en entender mejor todo esto que estuvimos explicando. La afectividad humana se sitúa en una zona intermedia en la que se unen lo sensible y lo intelectual. Vamos a hilar con lo que ya vimos anteriormente. Cuando hablamos de lo sensible, con qué estamos asociando? ¿De qué estamos hablando? A ver, recordemos un poquito de eso. Cuando Los hablamos de lo sentidos, sensible, ¿de qué hablamos? los sentidos, Los sentidos, la los sentidos. percepción. Muy bien, la percepción a través de los sentidos. Es decir, el conocimiento sensible, ¿verdad? Y lo intelectual, que tiene que ver con la racionalización o con el conocimiento intelectual o racional, Intelectual. ¿sí? O racional, que es justamente lo que nos permite hacer un análisis o entender lo que estamos percibiendo. Nosotros percibimos, pero la razón es la que nos hace entender y analizar y saber después que lo que percibimos una vez lo vamos a volver a percibir de la misma forma la próxima vez. Ejemplo pusimos la vez pasada cuando hablamos de eso, no sé, el fuego que me quema una vez, bueno, después yo ya sé que el fuego quema. O la espina que me clava, yo sé que la espina me hiere, me hace una pequeña herida porque me clava, ¿sí? En esto se comprueba que la estrecha unidad del cuerpo y del alma que es el hombre, ¿sí? Acuérdense que desde la filosofía de los aristotélicos, los platónicos, los socráticos, se hablaba mucho de lo que era el alma, ¿verdad? Y el alma estaba relacionada con algo interior, algo que no se veía a simple vista y que suponían que era lo que se despegaba del cuerpo cuando la persona fallecía, cuando moríamos, ¿verdad? Entonces, esta relación se da entre cuerpo y alma. Acá ya estamos asociando con lo que es la antropología, ¿verdad?
donde se unen lo sensible, lo que percibimos, más lo que interiormente acá yo voy realizando para entender lo que estoy percibiendo. ¿Sí? Por ejemplo, en el lenguaje ordinario, en el lenguaje común, se emplea la palabra sentir de dos maneras diversas. Primero, cuando yo digo, por ejemplo, siento frío. Yo siento que hace frío. Eso tiene que ver con la percepción, ¿verdad? A través de los sentidos, a través del sentido del tacto específicamente, de que hace frío. Yo siento frío porque el aire es frío y yo siento en mi piel a través del tacto. Y el otro sentido de este término sentir, valga la redundancia, es, por ejemplo, cuando yo hago referencia a lo que yo estoy sintiendo, pero como sentimiento, como sensación de sentimiento, ¿sí? Siento, acá nos pone de ejemplo, siento una gran pena, siento tristeza, siento mucha alegría. ¿Se entiende esa diferencia? El sentir alegría no es algo que yo siento con los sentidos, o sea, no es algo que yo percibo con mis Sí, sentidos, o que yo toco la alegría, o yo visualizo, veo la alegría y la percibo, o yo oigo la alegría y la percibo. No, eso tiene que ver con algo que yo siento de sentimiento, y eso tiene que ver con el interior, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Dos acepciones, no acepciones, dos formas diferentes de utilizar el término sentir. Uno tiene que ver con lo sensible y el otro con las sensaciones internas o con los sentimientos. No sé si se entiende esta parte, chicos, esa diferencia, esa sí, pequeña diferencia. Perfecto. ¿Y Eli y Manu están entendiendo? Más o menos. Más o menos. ¿Qué no entendés, Eli? A ver, vamos a repetir si no entendés algo. De dos formas podemos usar el término sentir. Acordate que sentir tiene que ver con una sensación y con la percepción. Cuando digo yo siento frío, no es que yo siento frío desde dentro de mi cuerpo, desde dentro de mi organismo, ¿verdad? No es una emoción ni un sentimiento profundo el sentir frío. Eso es algo del ambiente, del contexto, del entorno, que yo lo percibo a través de la piel, a través de mi sentido del El tacto, tacto. claro, ¿verdad? Yo siento el frío en mi piel, ¿verdad? Yo siento que hace frío porque yo tengo frío. En cambio, el otro término, sentir, tiene que ver con sentimiento, con algo interior mío. Por ejemplo, siento alegría. No es que vos percibís la alegría ahí a tu alrededor. Vos sentís desde dentro de vos sale la alegría. No es que está ahí, vos tocas la alegría, por ejemplo. ¿Entienden? Con eso tiene que ver. La angustia, por ejemplo, ¿Cómo, Manu? la angustia podría ser también La eso que viene de... angustia, totalmente. La angustia, inclusive eh, estados como la ansiedad, ¿verdad? Si queremos hablar más Sí, de rasgos así patológicos, la ansiedad, la depresión, todo eso tiene que ver con ese sentir interior, no es sentir de percepción, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que saber identificar y eso es lo que nos dice acá. Por eso nos dice también que no se puede separar la parte sensible de la parte interior que en este apartado tiene más que ver con el alma, con lo interior, ¿verdad? El alma es lo que está dentro del cuerpo, decían los filósofos, y es lo que se separa después del cuerpo cuando morimos, ¿verdad? El cuerpo es el que muere, el alma sigue, y bueno, y otros filósofos más dicen que se reencarna, ¿verdad? O sea, que va y bueno, y se deposita en otro cuerpo y vuelve a tener vida, vamos a decir, ¿verdad? Y así, van hablando los filósofos de acuerdo a su teoría sobre lo que es justamente el alma, pero la misma idea tienen todos, la misma, la que se desprende del cuerpo y es la que va recorriendo todo hasta que encuentra otra vez un cuerpo paz, donde vuelve a caer, ¿sí? ¿En qué se distinguen estos dos sentires? O sea, estas dos formas de sentir. El sentimiento se distingue del simple sentir propio de la sensibilidad externa
o interna en cuanto que mientras el sentir transmite contenidos objetivos. Sentimiento reproduce la situación del sujeto, por ejemplo, de satisfacción o insatisfacción. Sentimientos internos, satisfacción, insatisfacción, gustos, disgustos. ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, gustos, disgustos, lo que me hace sentir pleno, lo que no, todo lo que tiene que ver conmigo como persona que siente interiormente. Y el otro es simplemente el sentir con los sentidos, ¿verdad? El percibir con los sentidos. Se puede decir que el sentimiento como tal es puro testimonio de sí. Es decir, que no exige una referencia concreta de las cosas reales. O sea que cuando hablamos de sentimiento, en su segunda acepción, que es la de sentir interiormente, podríamos decir que sí existe una generalidad para decir yo siento angustia, por ejemplo. Porque la angustia casi se manifiesta de la misma forma en todas las personas, ¿sí? Pero otra vez la percepción, la forma en que yo manifiesto, no es la percepción, disculpen, la forma en que yo manifiesto mi angustia puede ser de diferente intensidad, por ejemplo. Sí, claro, la angustia en sí tiene una definición, un estado de tristeza intenso, profundo, en que la persona, bueno, no puede de repente, es como la depresión, pero la angustia forma parte de la depresión, ¿sí? Pero vos no sabés por qué estás así, Vos ¿verdad? no sabés por qué estás así, no entendés y querés ¿Y entender. Por eso, ¿cómo, Eli? el estrés? El estrés, bueno, el estrés les voy a explicar después en qué consiste. El estrés es una manifestación de justamente eso que llevamos interiormente, que ya no estamos pudiendo soportar, pero tiene, de repente tiene más que ver con manifestaciones físicas, porque el estrés tiene, si bien existe una carga emocional muy grande también en el estrés, muchas veces eso no se siente tan rápido como las manifestaciones físicas. El cansancio extremo, de repente eh, algunas personas tienen manifestaciones físicas relacionadas con problemas en la piel, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, una fuerte tensión muscular física que le imposibilita ya soportar una situación y después paz cae, ¿verdad? El estrés es una respuesta del organismo, ¿sí? Ante situaciones que me generan un estado donde yo ya no puedo soportar lo que estoy pasando y el estrés me avisa, es una alerta del organismo que me está diciendo, bueno, paz, ojo, ya no estás pudiendo, para un poquito, ¿verdad? El estrés en sí no es algo negativo, ¿sí? Ahora existe la contraparte del estrés, que es el distrés, en donde sí el cuerpo ya de repente después de haber recibido esas señales de alerta de que estamos apenas ya, vamos a parar un poquito y no paro, ahí sí eso me puede llevar a sucumbir a lo más profundo, inclusive me puede llevar a desarrollar otras patologías, ¿verdad? Un trastorno de ansiedad generalizada, una depresión mayor, inclusive algún tipo de despersonalización también, o sea, la persona pierde su identidad detrás de esta situación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hizo caso a las señales de alerta que el organismo da. Por eso es que cuando nos damos cuenta de que ya estamos estresados, o de que ya estamos muy cansados o hastiados de algo, tenemos que hacer un pequeño corte de nuestra rutina, aunque sea en el trabajo, ¿verdad? Disminuir nuestro nivel de intensidad, tratar de relajarnos, las técnicas de respiración profunda, ese inhalar, exhalar profundo, eso funciona, por ejemplo, para ayudar a mantener un estado de equilibrio, por lo menos en ese momento. Y si lo hacemos de forma progresiva, eso nos va a ayudar a ir desarrollando justamente esa capacidad de, de relajación que mi organismo necesita, ¿sí? Por eso es que yo siempre les digo, traten de no
traten de, el término de estrés se usa demasiado a nivel popular de mala manera. Pero para entender, vamos a decir así, traten de estresarse menos, ¿verdad? Tipo, traten de no tomar las cosas em, con demasiado peso. Muy a Porque eso pecho, te puede llevar. ¿Eh? tipo muy a pecho, ¿cómo se dice? Claro, o sea, tipo, ese que todas las cosas luego te parecen, te molestan, tipo, todas las cosas te generan luego incomodidad, todo luego te parece negativo, ¿entienden? Eso es lo que hay que evitar, porque eso Si te... nos explica el próximo lunes, vamos a entender mejor. porque están estresados hoy. No, porque el otro lunes es Profe, estrés. ¿Eh? ¿El otro lunes es qué? Estrés. Ah, Dios mío. Bueno, profe, En serio. Reír o hecho llorar. Ay, ay, el lunes 3. Es 3, bien. Sí, Manu, te escuchamos. profe, cuando tenemos demasiadas expectativas también sobre las cosas, sobre las cosas, y especialmente sobre las cosas que no tenemos control, también generalmente nos lleva al estrés. Totalmente. O estoy- Claro, ustedes tienen que saber, y es importante que hablemos de esto porque tiene que ver, se me están adelantando la tarea, pero está bien, así ya vamos a explicar menos lo de la tarea después. Cuando uno se da cuenta que está llegando a un punto en donde ya no soporta o de repente hay cosas que sabes que escapan de tus manos y que vos no vas a poder controlar, que no dependen solamente de vos. A eso nosotros le llamamos carga innecesaria, ¿sí? ¿En qué sentido carga innecesaria? Porque ni aunque vos lidies con esa situación y trates de cambiarla, de entenderla, de comprenderla, si no depende de vos, no la vas a cambiar. Es más, quizás la vas a tener que hacer aunque no te guste, ¿verdad? Entonces es mejor tratar de lidiar positivamente y hacer lo que tenés que hacer en vez de estar, por ejemplo, diciendo, no, pero eso yo no era para eso lo que yo tal cosa, o no, no va luego a cambiar, no. Vos hacés nomás hasta donde podés, ¿verdad? ¿Qué quiere decir hacer nomás hasta donde podés? Tenés que aprender a darte cuenta, o sea, para los tres, ¿verdad? Para todos es esto. Tenés que aprender a hacer lo que podés, lo que no podés, no lo hagas, no busques hacer lo que no podés hacer y trata de entender la diferencia entre lo que podés hacer y lo que no podés hacer. ¿De dónde yo les digo, les saco esto que les estoy diciendo? No sé si les hablé en algún momento ya de esto. Si no lo hice, ahora lo voy a hablar. Les voy a decir. Yo no sé si ustedes son creyentes o no, ¿verdad? En un ser superior o en Dios, ¿verdad? Pero independientemente de su fe Sí, religiosa, profe. o sea, de su creencia religiosa, eh, esto es algo que ayuda mucho. Les voy a mostrar acá, que se usa, creo que ya les hablé una vez, pero igual vamos a tocar otra vez, que se usa en los grupos de autoayuda de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, que tiene que ver con lo que justamente estamos hablando para que ustedes entiendan. Obviamente esto le da ellos le dan un tinte más Profe, espiritual, ¿sí? Que psicológico. Sí, Manu. Manu. perdón, profe, mi gato nomás acá, Ah, pero casi yo pensé que me me come hablaste, la escuché merienda. muy bien, profe. Bueno, Perdón. acá no te preocupes. Acá les voy a poner esto, esperen que voy a dejar de compartir, no sé más cómo cerrar esto. Ahí está. Bueno, Profe, lean lo que dice ahí. Como les dije, no se sienten con el Dios, ¿verdad? No importa en lo que ustedes crean. Desde acá quiero que lean, desde concédeme, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos inclusive. Concédeme serenidad, la serenidad para aceptar las serenidad, cosas que no.
para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿De qué diferencia me habla? De la diferencia entre lo que puedo cambiar y entre y de la que no puedo cambiar. ¿Sí? Sabiduría para entender eso y para comprender racionalmente de que hay cosas que yo no voy a poder cambiar. Entonces las tengo que dejar nomás ahí. Y las cosas que sí puedo cambiar, intento y hago hasta lo que esté a mi alcance para poder cambiar. Y este término, serenidad, es algo que tan sencillo aparentemente, pero no es nada sencillo. Esto es producto de un proceso largo de trabajar uno mismo en su propio proceso personal, proceso de desarrollo y crecimiento personal. Entonces es como hablarse a uno mismo y darse indicaciones, decirse a uno mismo, bueno, tengo que tratar de ser sereno o de adquirir serenidad para aceptar que esto yo no voy a poder cambiar ni aunque saque eh, al 110% de lo que soy capaz de dar. Hay cosas que no vas a poder cambiar. Y tengo que tener valor para cambiar las que puedo, porque el valor es lo que me va a llevar a realizar o hacer ese cambio necesario en mi vida. Y sabiduría para entender esa diferencia. Ah, esta sí puedo, esta no puedo. ¿Entienden? Esto es algo que terapéuticamente es muy útil, pero eso obviamente... Falta algo ahí, profe. ¿Eh? Falta algo ahí. ¿Qué falta? A ver, La paz interior. no, y paz interior vas a lograr cuando logras desarrollar todo esto, Eli. Si vos no tenés serenidad, si no tenés valor para hacer las cosas que tenés que hacer, o que podés hacer y sabiduría para diferenciar eso, no vas a tener nunca paz interior. Porque siempre vas a tener esa confusión de que, las pintas no me sale luego, esto no me va luego a salir. No puedo hacer esto. Yo ya otra vez tengo que hacer, tengo que cargar con esto. ¿Entienden? Esa actitud así, tipo pesimista. Eso es lo que hay que dejar. La paz Profe, interior se logra cuando uno ya pasó por un proceso de haber hecho un autoanálisis, por lo menos en algunos aspectos importantes de su vida. Sí, Manu, se va a cerrar nuestra ¿puedo sesión. intentar dar perdón. Sí, Quería dar no, más un ejemplo más o menos de si se puede, sí, si se de, cierra, entramos otra vez por el mismo enlace, ¿sí? Así no nos perdemos, ¿sí? Se cierra y entramos. Te escuchamos, Manu. no, y cuando dice, ¿verdad? Que serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, nomás digo, si yo soy una persona que tengo muchos problemas con mi esposa, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Y que arrastro eso mucho tiempo, y yo voy a